Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. ¿Queremos ser bendecidos? Amén, amén. Yo también ya he sido bendecido con la palabra del Señor. Espero que todos nosotros en este día podamos ser bendecidos en esta mañana, honrando a nuestro Señor, que es nuestro pastor celestial, y honrando a nuestro pastor Daniel Aguilar y a todos los pastores en general que dan su vida por el ministerio. Entonces, asimismo, vamos a aprovechar y vamos a orar al Señor. Oremos. Señor y Padre nuestro, tú que eres bueno, Señor, tú que has sido con nosotros, Señor, en toda esta trayectoria, en toda esta aventura, Señor, que tú nos permites vivir, recordando siempre tu promesa y tu amor y tu sacrificio. Te doy muchas gracias porque hasta aquí tú nos has traído, tú nos has sustentado, Padre. Esta palabra te pido que me uses, que no sea yo, Padre, que seas tú, glorificándote, hablándonos. Quita, Señor, quítame a mí, seas tú, Señor, usándome como un instrumento, Padre. Sé tú glorificándote, siendo el centro de esta plática. Afina los oídos de mis hermanos y hermanas para que ellos te puedan escuchar a ti, que ellos puedan recibir una palabra de amor y de transformación. Te damos muchas gracias por este privilegio que podemos tener de escuchar tu palabra y esparcirla. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Hermanos y hermanas, le doy nuevamente gracias a Dios por poder estar aquí. Ya tenía tiempito que no estaba y le doy muchas gracias a Dios por este privilegio, por esta responsabilidad que Dios nos brinda y que nos permite experimentar. En el día de hoy vamos a tocar unas pocas características del pastor. No simplemente de nuestro pastor, que sí las tiene, sino de lo que nos dice la palabra del Señor acerca del mismo. Vamos a hablar un poquito de las luchas, algo que no se platica mucho, de las luchas que tiene el pastor, y también nosotros como pueblo de Dios, qué debemos de hacer, cómo nos debemos de comportar para beneficiar al pastor, al reino del Señor, y nos incluye a nosotros mismos. Entonces, que nos ayude el Señor a poder procesar todo esto y poder estar entonados con el Señor, y que sea el Señor cambiándonos, transformándonos, que es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Los versículos clave va a ser en Juan, lo puede ir buscando si quiere, ahí téngalo. Juan capítulo 10, versículos 11 y 14, y luego vamos a estar tocando otros versículos en ese mismo pasaje y en otro capítulo de Juan. Nos vamos a quedar en Juan ahí cerquita para que no tenga que navegar mucho. Pero les quiero contar algo. En los Estados Unidos hubo un Navy SEAL, un marino, que como saben, los Navy SEALs es una de las ramas más duras, más fuertes de entrar en la milicia de los Estados Unidos. Es el 15% menos de ellos pasa en el entrenamiento o lo terminan. Muchos de ellos no pasan ni llegan al final del entrenamiento.
Una vez pasando este entrenamiento, el grupo que queda se vuelven compañeros, pero se vuelven amigos, se vuelven familia. ¿Por qué? Porque entrenan juntos, depende su vida uno del otro. Y hubo un muchacho, Michael A. Mansour. Él en uno de los viajes a Irak con 3 de sus otros compañeros, ya estaban terminando su viaje. Estuvieron confrontándose, mucho fuego cruzado, y ya justo para irse, teniendo su última misión, estaban en lo que podría ser el segundo piso de un techo, igualmente confrontándose en medio de esta guerra. Y de momento, de abajo hacia arriba, viene, y le decía Mikey, ve una granada. Él en menos de un segundo tenía que tomar una decisión y calcular si él tenía el suficiente tiempo de agarrar la granada, volverla a aventar, calculando que estaban en un segundo piso. No sabía si el que jaló el gatillo de la granada había esperado tiempo o no y había lanzado la granada. Luego de eso tenía que ver qué decisión tomar, si la iba a aventar, si morían todos, o últimamente la decisión que tomó, que fue aventarse hacia la granada, poner su pecho en la granada y media hora después murió. Y el Señor en la palabra vemos este tipo de sacrificio, nos habla de este tipo de sacrificio. Y vamos a hablar, a ver un poquito de esto. Y el tema de hoy se trata del buen pastor. Y vamos a ir a tocar estos versículos en Juan 10, 11 y 14. Y nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Después el 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dos características del buen pastor. Pero para entender qué es lo que nos dice la palabra de que es entregarse, dice: el buen pastor entrega su vida. Pero ¿qué quiere decir? Porque todos entregamos nuestra vida a algo. Todos nosotros entregamos nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra mente a algo. ¿Qué quiere decir esto cuando entregamos nuestra vida? Y ahí vamos en Juan, ahí mismo en Juan, capítulo 15, versículos 12 y 13. Versículos muy conocidos, pero que tenemos que entender que esto no es responsabilidad nada más del pastor. Dice en Juan 15, 12 y 13. Y nos dice el Señor: este es mi mandamiento, que nos améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hay muchas maneras de mostrar amor, pero la más grande es esta: entregar su vida, poner su vida por sus amigos, por los demás, por su prójimo. Y como dice el Señor Jesús, este mandamiento les doy, es una orden, no una opinión, no es opcional. Y se lo da a una persona nada más, no.
sino nos amemos los unos a otros. Debemos de amarnos los unos a los otros, entregando nuestra vida. Entonces, cuando entregamos nuestra vida, básicamente amamos. El entregar nuestra vida es demostrar amor. Amor no es simplemente un sentimiento o una emoción como la mayoría de la cultura nos puede definir. Pero el amor es una decisión. Es la decisión de hacer el bien por otra persona. Es la decisión libre de hacer el bien por otra persona. Entonces, aquí yo puse unas cuantas características físicas, espirituales y de otros ámbitos que demuestran a nuestro pastor aquí. Una de las anécdotas que a lo mejor no sé si sencilla, pero que a mí me causó mucha emoción y amor de nuestro pastor en el viaje misionero que yo no pude ir a Chiapas. No sé si vayan haciendo memoria, sobre todo los que fueron o los que estuvimos viendo, tuvimos el privilegio de ver fotos. En este viaje a Chiapas hubo una caminata de 5 horas que me imagino que no era cualquier cosa, porque era en la selva lacandona con toda la humedad, había llovido, había mucho lodo, fango y todo esto. Pero me platicaron que nuestro pastor se preparó para esto. El esfuerzo, se ponía su mochila y se iba a caminar para poder aguantar estas 5 horas de caminata, que no era cualquier cosa. Y ahí vemos el compromiso de esta misión, que no tan solo era espiritual, sino física. Entonces, pero lo más hermoso de esto fue cómo esto le ayudó para que ahí me platicaron que esta caminata de 5 horas, como el pastor iba con los que estaban primero en la fila y pestañaba y decía, y lo veía atrás de la fila, y después pestañaba, estaba con los del medio, y después otra vez estaba con los de al frente, y alguien se quedaba estancado en el lodo y alguien estaba sacándolo, y todo ese trabajo. Ahí vemos como el pastor caminó la milla extra para bendición de este grupo, y eso a mí me llenaba de mucho gozo, así como vemos que el buen pastor da su vida por sus ovejas, se entrega, se prepara para cuidar a su oveja. También hay cosas que nosotros no vemos, como todo el tiempo que pasa el pastor preparando la predicación, haciéndose de recursos. Mi niño me veía preparándome para esto y él decía, oye, se toma tiempo. Él decía, y le dije a mi esposa, no, admiro al pastor y todo esto, porque pues cómo es que pueden hacer todo esto. Entonces hay muchas cosas que nosotros no vemos, pero que debemos de considerar. Todo el tiempo que pasa orando por nosotros, por cada una de nuestras necesidades, por la dirección de la misma iglesia, qué se va a hacer, qué decisión tomar, el discernimiento para el próximo paso, qué hacer, qué no hacer. Son decisiones que ninguno de nosotros tiene ese peso, sino que está en el pastor. También las visitas
a familias necesitadas, a veces con depresión, a veces con problemas, a veces con toma de decisiones, a veces en el hospital, funerales, cumpleaños, tanta diversidad que tiene que ajustar su mente, tiene que ajustar su manera de comunicar a las personas que visita, el tiempo que toma para tomar nuestras llamadas, que a veces pues son de ámbito espiritual, pero yo soy culpable que muchas veces le hablo nada que ver con cosas espirituales, son cosas cotidianas, pero pues el pastor está lleno de tantos recursos que nos bendice, no tan solo en el ámbito espiritual. Entonces, aquí vemos cómo, y esto es muy poco, todo lo que yo voy a hablar es muy poco de lo que es el pastorado en general, pero ahí vemos cómo el buen pastor entrega su vida por sus ovejas, de cosas que nosotros vemos, pero cosas que a veces no nos damos cuenta o no tenemos conciencia de lo que se hace. Aquí también nos habla de la palabra del Señor, que el buen pastor conoce a sus ovejas. Y esto no es un problema para el Señor, para Dios, porque pues Él nos hizo a cada uno de nosotros, Él nos conoce, Él es nuestro creador, pero es un reto para una persona común y corriente que como cada uno de nosotros tenemos limitaciones, no podemos entrar a la mente de otra persona y saber qué es lo que hay. Entonces es un reto el conocer a otra persona, depende de cuánto se abra, depende de sus pasadas experiencias, y es algo que el pastor ha dedicado años en conocernos, a veces sentándose con nosotros, a veces escuchándonos, simplemente a veces observándonos. Entonces son retos que se tienen, que me lleva al segundo punto. Eso ya nos vamos moviendo. Y nos dice: el buen pastor tiene lucha. Yo no le hice una entrevista al pastor, esto no viene directamente del pastor. Sí me puse a ver varios pastores, entrevistas que se le hicieron a ellos o comentarios que ellos hacen. Hay muchísimas cosas listas. Hay un pastor que decía 20 luchas que tiene el pastor, otro 10, pero hay muchas más de las que yo voy a mencionar el día de hoy, que nada más son como unas 7. Y esto, como le digo, son luchas generales que se tienen en el pastorado. Pero vamos a ir a Juan, ahí mismo donde estamos, capítulo 10, vamos un poquito para atrás. Juan 10, versículos 12 y 13. Juan 10, 12 y 13. Y aquí nos dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Y aquí no está hablando del pastor asalariado, simplemente está hablando de la persona que a veces puede que el pastor en cuestión que cuida las ovejas, en Israel el pastor tenía que hacer sus mandados y le pagaba: oye,
ve y cuídame las ovejas en lo que yo voy a la ciudad, hago esto, hago lo otro. Pero ¿qué pasa? Como es asalariado, nada más quiere tomar su día, ganarse su día, su dinerito, y ve venir de lejos al lobo, que el lobo ataca usualmente solo. No, pues viene con toda su manada, la manada del grupo de lobos, y ve venir ese grupo y al asalariado dice, no me pagan lo suficiente para esto, así es que a escondernos, a subirnos en el arbolito o a huir. Entonces, al pastor que le importa, ese sí tiene luchas, ese sí tiene batallas, ese sí va a dar la cara por sus ovejas. Pero ¿qué pasa? El pastor usualmente, no siempre, está solo, pero muchas veces tiene algún compañero, y en este caso tiene una compañera, que como están trabajando juntos en una misma misión, al igual, no tan solo el pastor, sino en este caso la compañera del pastor, también experimenta estas luchas. También experimenta las mismitas o similares luchas que experimenta el pastor. Es inevitable. Ahí están juntos, en este camino, en estos largos recorridos para buscar pastos para sus ovejas, llenos de espinas y de peligro. Una de las luchas que tiene el pastor y acompañante es que esto viene con el gaje del oficio. El pastor está superado en número. El pastor no es pastor de una sola oveja, sino bien padre, porque pues es uno a uno y ya tiene que contestar, tiene que mantener a una sola oveja, pero no, tiene todo un rebaño. Entonces el pastor siempre está superado en número. Pero ¿qué es la lucha? ¿Qué es la situación que se puede presentar en esto? Es que el trabajo es demasiado. Y muchos pastores pueden caer en la adicción del trabajo, lo que se le dice en inglés el workaholic. Es trabajar y trabajar y trabajar, no detenerse y seguir trabajando. Nunca, el pastor nunca va a terminar de atender a su oveja. Es un trabajo que no se va a atender. Si yo nunca termino de atender a mi familia, que es un núcleo muy pequeño, cuanto más toda una familia compuesta de muchas familias. Y también el reto dentro de esto que se tiene, que muchas veces la expectativa es que el pastor tiene que estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y eso puede presentar problemas porque sí hay emergencias. Una de las cosas que cuando yo comencé en esta iglesia a mí impactaron mi vida fue una de la primera emergencia que tuvimos con Ana Sofía, que se nos estaba deshidratando y nosotros no sabíamos qué estaba pasando, que se la tuvo que llevar la ambulancia. Le llamamos al pastor y él vino. Yo estaba como un niño pequeño sin saber qué hacer y ya la niña estaba en la ambulancia, todavía no se la llevaban y se asoma por la ventana del carro y oramos juntos. Pero también hay cosas que no son emergencias, que pueden esperar. Tenemos que estar conscientes de eso, conscientes que también el pastor no siempre va a poder estar para mi emergencia, es una persona. Tenemos que crear conciencia acerca de esto. Otra de las luchas que muchas veces no consideramos es que
el dolor que pasa cualquier pastor cuando alguna oveja se va del rebaño, por la razón que sea. A veces, como estaba diciendo, por cuestión del trabajo, por una mejor oportunidad, a veces porque se va a algún otro ministerio, o a veces porque se va enojado o enojada. Todo eso duele, a veces se vuelve personal. Duele también cuando parten con el Señor, porque el pastor tiene una relación especial con sus ovejas, una relación especial que a lo mejor entre ovejas no se tiene. Y claramente me acuerda la relación con nuestra hermana del bosque, que no hubo persona que visitara más a nuestra hermana que el pastor, que yo me haya enterado. Se tenía esa relación y duele cuando cualquier oveja parte del rebaño. Son luchas que tiene el pastor que a lo mejor nosotros como ovejas experimentamos, pero a un nivel muy distinto. También hay luchas muy difíciles, y se me hace que una de las luchas más difíciles es cuando hay luchas adentro del rebaño, entre nosotros, o a veces el pastor de las ovejas recibe topes, cabezazos de las propias ovejas, a lo mejor un mordisco, a lo mejor un pisotón. Son las luchas, se me hace más difíciles, porque las luchas que vienen de afuera pueden ser duras, pero cuando viene de dentro de la casa es más duro, duele más, es más difícil. Lo que es la traición, así como experimentó Jesús, son cosas que experimentan los pastores en general, que estamos al frente de ellos y actuamos de una manera, amándole, pero atrás a veces estamos diciendo o haciendo cosas para herir, no tan solo a ellos, a veces a la propia familia, que me imagino yo que es lo más que duele. Son luchas que tiene el pastorado, que tiene el líder. Hubo una vez una madre de familia que decía, entró al cuarto de la casa, dijo, levántate, ya es domingo, estamos tarde para ir a la iglesia, vamos ya, levántate, se nos va a hacer tarde. Dice, no, un minuto más, levántese, que ya hay que irnos a la iglesia. Dice, dime una razón por la que debo de ir a la iglesia, levantarme el día de hoy. Dice, usted es el pastor de la iglesia, apúrese, levántese. Es algo muy real. La pereza, la amargura y el desánimo son cosas muy reales que muchos pastores experimentan, que a veces pueden batallar el levantarse de la cama, pueden batallar el cuestionar, ¿a esto realmente me llamaste? ¿Esto realmente es lo que quieres que yo haga? Es muy importante nuestra oración y nuestro apoyo para nuestros pastores, porque nosotros no vemos, nosotros no conocemos lo que pasa tras bastidores. Aquí podemos estar llevando la palabra con denuedo, con amor, presentándonos con mucho amor, pero no sabemos las luchas que realmente se están pasando. Ya casi voy terminando en las luchas para no deprimirnos tampoco, aunque vamos a hablar de eso. También la soledad y depresión. El pastor de las ovejas, como decía desde el principio, tiene caminos largos
que recorrer para llevar y alimentar a sus ovejas. Y este camino, como le digo, a veces solo, a veces va acompañado, pero el pastor, simplemente por tener ese título, se le trata distinto, simplemente porque es representante de Dios, lo cual todos los cristianos debemos de ser. Pero simplemente por tener ese título, a lo mejor no se le invita, a lo mejor no se comparte de la misma manera que con otros, porque a veces tenemos problemas con algún pecado y creemos al estar al frente del pastor, que es representante de Dios, pues hay un cierto rechazo. No es algo personal, simplemente es algo que pasa. Entonces algo que se lucha en el pastorado, con la soledad, con la depresión. Estaba viendo las estadísticas y dice que en estos últimos años ha aumentado el 30%, y algo que no quería hablar, pero se me hace pertinente, el 30% de los suicidios entre los líderes de la iglesia. Y es algo serio, algo real que pasa. A veces creemos que el pastor es un punching bag, que al cabo que es pastor tiene que aguantar, y no es así. La palabra de Dios nos manda a amarnos los unos a los otros, y eso incluye a nuestros líderes, a nuestro pastor. Y la última lucha que voy a hablar es la lucha espiritual, la lucha contra los lobos, que cuando el asalariado huye, el pastor se queda luchando esa lucha espiritual que va directamente al pastor, va directamente a él y o a su familia. Y muchas veces esa lucha es constante. Y yo sé que el pastor puede dedicarse toda una semana a distintas experiencias que ha tenido de luchas espirituales. Pero él no tan solo lucha su batalla, también lucha nuestra batalla. Lucha junto con nosotros la pelea de las ovejas. Y es algo que tenemos que considerar. Este mensaje a mí, yo siempre, todos los días, presento al pastor en mis oraciones, a su familia, pero me ha dado un sentido de que tengo que cambiar mi oración. Tengo que ser un poco más específico, y yo le animo a la iglesia. Hay que ser más específico en nuestra oración hacia nuestro pastor y todos los pastores que han sido de bendición, todas las pastores alrededor del mundo, en su matrimonio, en la relación con sus ovejas y en su vida espiritual. Hay que luchar con ellos, amén. Hay que luchar con ellos. Pero después de todas estas luchas, después de todo esto, ¿por qué el pastor sigue? ¿Por qué no huye como el asalariado? ¿Por qué no se va corriendo y cambia de profesión? Si hay tantas cosas en contra del pastor de ovejas, ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué sigue ahí? Y todos los pastores que estuve viendo estaban de acuerdo en esto, que vale la pena. Amén. Vale la pena. ¿Verdad, hermana Ross? ¿Verdad, pastor? Vale la pena. Vale la pena estar en primera fila, viendo sí cosas muy difíciles, pero viendo la victoria, viendo la sanidad, viendo la salvación, viendo las vidas transformadas, viendo la mano del Señor
trabajando en cada oveja, trabajando en sus propias vidas. Todo esto vale la pena. Vale la pena porque está cumpliendo por el propósito por el cual fue creado. Cada uno de nosotros, Dios nos ha formado con una cierta forma, y la forma del pastor es una forma específica, una forma especial que si cambia de profesión, si cambia, no va a encajar, no va a durar. Incluso puede que se lastime cuando no se está trabajando para lo que Dios le fue diseñado. Entonces, vale la pena, pero que nosotros tenemos que ayudar. Y eso va a mi tercer y último punto. ¿Qué nos pide el buen pastor? Vimos cómo unas características del pastor, vimos luchas del pastor, pero vamos a ver qué es lo que nos pide el buen pastor, nuestro pastor celestial, a cada uno de nosotros. Dios no quiera, pero este pasaje que vamos a leer en Efesios 4, capítulo 4, del 1 al 3, habla de un pastor que estuvo en la cárcel. Y yo me imagino a nuestro pastor escribiéndonos esto mismo. Si Dios no quiera, Dios nos libre a llegar a ese punto que nuestro pastor llegase a estar en la cárcel por el Evangelio, lo cual al paso que vamos no me sorprendería, porque la libre expresión está siendo atacada. A nuestros pastores nos los quieren censurar y quieren que nada más se diga ciertas cosas y que no se digan ciertas cosas que están en nuestra palabra. Yo, conociendo a nuestro pastor que tiene sus convicciones muy claras, si llegara a ese punto, yo estoy seguro que algo así nos escribiría. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación por que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén, se escuchó como el pastor, ¿no? Entonces, yo me imaginaba esto, pero ¿qué es lo que nos pide nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo? Y hay cuatro cosas. Pueden haber muchas más, pero en este pasaje nos habla, o yo pude destacar 4 cosas. Y lo primero que me resalta es la vocación. Y el pastor, sobre todo últimamente, nos ha estado hablando de esto, de nuestra vocación, de que cada uno de nosotros somos útiles. Cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar en la obra del Señor. Somos necesarios en el cuerpo del Señor. Ahí nos dice: os ruego que andéis como es digno en la vocación que os fuiste llamados. Somos llamados. Dios nos está llamando, pero nosotros tenemos que responder. No somos obligados, pero sí somos llamados. Somos llamados. La miel es mucha y poco los obreros. Dios nos llama, pero está en cada uno de nosotros responder a nuestra vocación, a lo que Dios nos tiene. Animémonos a trabajar juntos en cada una de nuestra vocación. Estas cosas van a ayudar no tan solo al pastor, pero van a ayudar al reino de Dios, a lo que fuimos llamados, a aquel que nos está llamando, y nos va a beneficiar a nosotros mismos. Amén.
Y después nos dice que hagamos esto con humildad y mansedumbre. Que hagamos esto no poniéndonos a nosotros primero, sino poniendo a los demás en primer lugar, con humildad, con mansedumbre. Dando mansedumbre viene siendo no estar a la defensiva. Cuando somos mansos, un perro que no es manso, cualquier te le acerca y está a la defensiva. Cuando es manso, puedes acercarte, puedes pasar tiempo, puedes aprovechar, disfrutar de esa persona. Démonos el beneficio de la duda unos a los otros. No estemos siempre a la defensiva, siempre y cuando se pueda, en cosas pertinentes. No estemos a la defensiva unos con los otros, amándonos unos a los otros, con humildad y mansedumbre. ¡Wow! Si esto es en nuestro corazón, ¿cuánto vamos a beneficiar al reino del Señor? ¿Cómo va a ser la tarea más fácil entre nosotros mismos? Soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor. Esto es algo que a lo mejor de lo más difícil y que muchas veces no se trata mucho, no se platica mucho, que nos tenemos que soportar, que nos tenemos que aguantar, porque somos completamente distintos. Así como el pastor nos tiene que soportar a nosotros, tenemos que soportarlo a Él, porque Él no es perfecto. Él es de carne y hueso como nosotros. Dios pone su tesoro en vasijas de barro. Nuestro pastor es una vasija de barro, así como nosotros somos vasijas de barro. Somos frágiles, nos quebramos de nada, estamos quebrados por dentro. Cada uno de nosotros estamos quebrados por dentro, estamos rotos y necesitamos al Señor. Cada uno de nosotros estamos en necesidad de nuestro Salvador. Si no, ¿para qué vino el Señor? Soportándonos en amor que dijimos que era trabajando los unos por los otros, entregando nuestras vidas los unos a los otros. No tenemos que morir para entregar nuestra vida, simplemente con nuestro tiempo, con nuestro ser, con nuestra vida, con nuestros dones y talentos, con nuestra mente, entregándonos los unos a los otros. Eso es amor, soportándonos los unos a los otros. Y por último, muchos se sonrieron ahí, aunque tienen la máscara como que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Simplemente guardar y procurar estar unidos en las buenas y en las malas, en las cosas espirituales, guardando la paz, no desesperándonos, estar unidos en las cosas espirituales, en la palabra, estar unidos en la fe, en la confianza, estar unidos en la oración. Dios nos llama a estar unidos, unánimes, así como el día del Pentecostés. Así es como van a ocurrir los milagros, porque una casa dividida no puede prevalecer. Debemos de estar unidos para que el Espíritu Santo se mueva, para que nuestro Señor pueda obrar en nuestras vidas. Amén. Estas cosas, sencillito, es lo que nos pide el Señor, ¿verdad? Muy sencillo decirlo, pero a la hora de la verdad. Pero no porque sea difícil o imposible,
Luchemos por esto. Luchemos por la unidad de la iglesia. Luchemos por nuestro pastor y nuestros líderes. Si hacemos estas cosas, el trabajo de nuestros líderes, de nuestro pastor, se ve sumamente beneficiado, y lo único que quedaría sería juntos pelear contra los lobos, juntos pelear contra el verdadero enemigo, juntos pelear estas batallas espirituales, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, no es contra ti ni contra mí, es contra el reino de las tinieblas. Ataquemos al verdadero enemigo. En conclusión, esto es lo que nos pide el Señor. Vimos unos atributos del pastor que vienen de nuestro Señor. Primeramente vienen de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros como cristianos estamos llamados a ser imitadores de nuestro Señor. Y eso lo tenemos que reflejar, asimismo entregando ¿qué? Nuestras vidas, unos por los otros en amor. ¿Tarea solo del pastor? No. Tarea de cada uno de nosotros, entregarnos entre nosotros mismos, incluyendo a nuestro pastor. También vimos las luchas que pasa el pastor de las ovejas. Unámonos a esta lucha. En oración, estar lado a lado, siempre que se pueda, con nuestro pastor y los líderes, con su esposa que pasa estas luchas, sus hijos. Hay muchas cosas que no tocamos, pero sí pasan luchas, son muy reales. También vimos qué es lo que Dios nos pide. Hagamos conciencia de estas cosas. Y esto no tan solo le estoy diciendo, el Señor a mí también me ha hablado. Esto es para todos nosotros, para todo el pueblo de Dios. Somos responsables de la información que nuestro Señor nos ha dado. Amén. Estemos unidos para nuestro Señor, trabajar para su obra y trabajar unos para los otros. Amén. Asimismo, vamos a orar para que el Señor nos bendiga, para que el Señor transforme nuestros corazones, transforme nuestras mentes, y tenemos que considerar si hacer una introspección de que si nosotros estamos siendo parte de la solución o parte del problema, incluyéndome. Cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos. Amén. Te adoramos, Señor y Padre nuestro, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido nuestro pastor. Tú has sido el que nos has dirigido, Señor. En esta hora, en estos tiempos, Señor Jesús, también donde se está decidiendo quién va a ser el líder de nuestra nación, algo más importante que tenemos que decidir quién va a ser el líder, el presidente de nuestros corazones. Que seas tú, Señor Jesús, que seas tú el gobernador de nuestras vidas y de nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos has dado de una vida santa, de una vida de entrega por cada uno de nosotros, para que podamos tener una vida y una vida junto a ti,
Porque donde tú quieres estar, tú quieres que nosotros estemos, donde tú estés. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias por nuestro pastor. Ayúdanos, Señor, a demostrarnos el amor los unos a los otros, a demostrar nuestro amor a nuestro pastor y a nuestros líderes, en el nombre de Jesús.